Hola, se preguntarán qué estoy haciendo sentado aquí en el suelo con un montón de zapatos. Resulta que, bueno, no nos veíamos en este canal desde el año pasado. Chiste viejo, pero sí, estamos estrenando un nuevo año y de la manera en que lo estoy estrenando yo es desanudando los nudos que no sé si a ustedes les pase, pero luego cuando utilizas mucho unos zapatos o unos tenis, con el uso se le van haciendo, no entiendo cómo, no sé si son los duendes que no se cansan con desaparecer mis calcetines, sino que tienen que anudar mis agujetas para que luego yo me estrese después, pero eso, aparecen con estos nudos súper apretados en las agujetas que luego uno intenta quitar, pero siempre en el momento menos indicado, cuando tienes prisa y entonces no se puede y tampoco puedes quitarle las agujetas cuando las vas a lavar y es un lío, ¿no? Entonces como normalmente no tengo o no me doy el tiempo de sentarme y desanudar estas agujetas, decidí hacerlo ahora que empezamos un nuevo año con nuevos propósitos, con una nueva manera de transitar por esta vida, o al menos esa es la historia que nos contamos cada vez que inicia un nuevo año. Pero esta vez quise hacer algo diferente y empezar por esto, o sea, porque luego estos nudos son algo que sí me estresa en el día a día, ¿sabes? Y como nunca le dedico el tiempo específico para quitarlos, luego con las prisas, con el día a día, pues no lo hago y eso me produce un estrés diario, que es un estrés chiquito, o sea, tampoco quiero hacer un drama de esto, pero es algo evitable, ¿sabes? Es algo que si le dedicas un poco de tu tiempo o un rato, digamos, pero en el cual te concentras a hacer esto, luego ya no vas a batallar en el resto de tu vida, o al menos hasta que se le vuelvan a hacer. Y eso quise hacer, quise empezar con este propósito de desanudar mis agujetas. Yo le dije al año, no esperes mucho de mí, así que vamos bien. Y es que claro, como les digo, con la prisa del cotidiano, del día a día, uno intenta desatarlas, pero se desespera y entonces lo que hago es simplemente utilizarlos así, pero ese uso hace que los nudos se aprieten todavía más y entonces es una tarea algo difícil, sobre todo cuando no tienes uñas. De hecho, voy a ir a buscar un palito. Me haría falta, Espérenme tantito. Bueno, encontré esto que es un incienso, pero creo que nos puede servir. Y es que para desatar estos nudos en realidad no es solamente estirarlos como con cualquier nudo, sino que como están tan apretados, tienes que prestarles atención, ¿sabes? No lo tienes que hacer desesperado. Tienes que observar al nudo, tienes que entender al nudo, tienes que ser el nudo para luego poder desatarlo. Es decir, evidentemente no se hizo conscientemente esta anudación, pero tuvo una historia, tuvo un momento que les digo, no sé cómo pasó, pero en el cual la agujeta dio una vuelta y luego giró sobre ella misma y luego se metió sobre ella misma y se fue estirando poco a poco. Entonces tienes que entender ese proceso de cómo se formó para poder desanudarlo después, ¿sabes? Entonces, esto me pareció una gran metáfora porque creo que luego así nos pasa en la vida, o al menos a mí me pasa, que voy postergando y voy procrastinando cosas en el año y los voy haciendo porque aparentemente es algo que no es tan importante, ¿no? Como estos nudos, digo, o sea, en la prisa uno los ignora o tratas de quitarlos pero no se puede y bueno, así mero, vámonos a lo que sigue. Y eso hace que se estiren más y que se aprieten más y es un círculo vicioso porque mientras más esperas para resolverlo, más difícil es resolverlo. Entonces creo que ahora que iniciamos el año es un gran pretexto para observar esos nudos que dejamos pendientes en la vida, entenderlos, tratar de diseccionarlos y entonces desanudarlos y así poder vivir más tranquilamente, ¿sabes? Porque una vez que ya lo haces, respiras y te relajas y dices, ¿en serio pasé tanto tiempo estresándome
todos los días por este nudito en lugar de dedicarle un momento para resolverlo y entonces ya no preocuparme por eso. Y entonces hay nudos que tú pensabas, es que este está muy apretado, es que qué flojera resolver esto, pero y luego ya te enfrentas a él y te das cuenta de que no era tan difícil, que en realidad no estaba tan apretado como pensabas y se podía resolver. Y por el contrario, hay otros que tú lo postergabas porque decías, eso lo hago rápido, no pasa nada en un momento. Y luego te metes en ese nudo y te das cuenta de que había más cosas ahí, de que no era tan fácil como pensabas, de que tenías que dedicarle más tiempo, de que tenías que dedicarle más atención para poder resolverlo. Porque también luego lo subestimamos, ¿sabes? Decimos, pues ¿en qué me afecta este nudito? Pero sí te afecta, ¿no? Y no solo en el estrés diario de enfrentarte a él, sino porque luego si no lo haces, pues por ejemplo yo batallaba cuando ponía a lavar mis tenis, porque entonces les tenía que quitar las agujetas, pero entonces no salía por el hoyito y luego en lugar de concentrarme en quitar el nudito y luego ya poder hacerlo por las prisas, nomás le jalaba así a la cuerda para que saliera y para no perder tiempo en eso, y eso además de apretar más el nudito luego me provocaba en algunos tenis pues que se rompieran y entonces ya no lo podías usar y un problema que aparentemente era muy chiquito se transformó en un problema más grande por no atenderlo a tiempo. Achis, ¿dónde cayó el palito que se me cayó? Se rompió. Despedidos. Una de las cosas favoritas de mi fragmento de actor es justamente el análisis de texto. Esta es una cosa que se hace cuando estás iniciando un nuevo proyecto. Es una de las primeras cosas justamente luego de decidir qué texto vas a hacer, pues es analizarlo. Y me gusta un montón porque aunque es muy confrontativo y algo frustrante el proceso, suelen salir cosas bien nutritivas y bien chidas de ahí, además de pues que es necesario, ¿no? Para hacer un buen trabajo, porque claro, como actor el chiste no es solamente memorizar tus diálogos y escupirlos, sino entenderlos, saber por qué los dice tu personaje, por qué tu personaje dice lo que dice y hace lo que hace, qué es la motivación interna. Luego se tiene este concepto de el tren de pensamiento, que es justamente cuál es toda esa cadena de pensamientos que lleva a un personaje a decir cierto diálogo o a tomar cierta acción. Y entonces para ello pues justamente lo que se tiene que hacer es hacer una lectura de texto. Normalmente se hace en conjunto con tus compañeras, compañeros, y también se puede hacer individual. Yo hago las dos, me gusta sí hacerlo con mis compañeros, pero también tener un espacio para yo analizar a mi propio personaje y a mi propio texto en lo individual. Porque claro, el proceso como actor es desenmarañar, siguiendo esta misma lógica del nudo, desenmarañar lo que ya en un momento fue anudado por el dramaturgo o el guionista en caso de el cine. Pero justamente estas figuras también tuvieron que construir estos textos desde esa lógica, es decir, no solamente se me ocurrió que este personaje tira esta taza, sino que el que tire la taza es la consecuencia de un proceso mental que a su vez es la consecuencia de un montón de cosas que le pasaron a ese personaje. Es decir, los diálogos no tendrían que ser emitidos desde el dramaturgo o desde el guionista, sino que tendrían que ser emitidos desde la lógica y perspectiva del personaje que lo está haciendo. Y bueno, esta solamente es una de todas las partes que conlleva el proceso de escritura de un texto o de un guión. Porque bueno, ya hay un montón de estructuras, técnicas y consejos que se dan para crear un guión, para crear un texto y que siga ciertos parámetros para que funcione para ciertos objetivos. De hecho hay un libro que ya he recomendado aquí, se los vuelvo a recomendar, que se llama Salva al gato. Es un libro que se especializa en guionismo y que analiza diferentes películas populares justamente desde el punto de vista del guión. Y hay una cosa que se me hace bien curiosa y bien chida que analiza este libro, y eso es que nota
en la mayoría de las películas populares que analiza que lo que ocurre en la película, digamos, el tema, el conflicto, está representado a un nivel micro en los primeros segundos de la película o los primeros segundos después de los créditos de entrada. Es decir, siempre hay una escena que te revela lo que va a ocurrir más adelante. Y bueno, esto me parece bien poderoso porque creo que de algún modo así nos pasa también en la vida. Es decir, luego ya con varios años que uno ha pasado en este plano, se da cuenta que cosas que te suceden en tu adultez muchas veces están, o la mayoría de las veces, si no es que todas, están dictaminadas por cosas que te pasaron en la niñez y en la adolescencia incluso, ¿no? Es decir, es una especie de broma de Dios, el destino, la vida, que te spoilea sin que te des cuenta las cosas que te van a pasar en un futuro, los conflictos que vas a tener más adelante. Y claro, en ese momento no lo notas porque estás muy ocupado con tus cosas de niño, pero analizándolo en retrospectiva dices, claro, es que se me avisó, es que se me dijo, se me repitió y se me volvió a decir y no la capté hasta después. Y bueno, quería compartirles este proceso, además de porque es uno de mis favoritos, es algo que me gusta mucho hacer, analizar los textos, también porque creo que tiene mucho que ver con esta metáfora de los nudos, es decir, el analizar un texto también de algún modo es desentrañar todas esas cosas que nos explican a los personajes y a la historia, pero a un nivel más profundo. De hecho, esto que les estoy mencionando se le llama subtexto. Hay un texto, es decir, un diálogo o una acción, pero el subtexto es aquello que está en un nivel más profundo de esas palabras. Me refiero a que un personaje puede decir quizá, esta es una casa muy grande, cuando en realidad lo que está queriendo decir es, me siento muy solo. ¿Se entiende la lógica? Y claro que es difícil, es decir, cuando estudié actuación, esta clase me la dio Úrsula Pruneda, que es una maravillosa actriz, y fue una de las clases más difíciles para todas las compañeras, todos los compañeros que estábamos ahí, porque es muy confrontativo. De hecho, en esa clase analizamos, por ejemplo, escenas de un matrimonio de Ingmar Bergman, y hubo varios colapso de varios compañeros, porque no solamente se trata de entenderlo, sino que en el proceso de entender todo ese subtexto, todo ese tren de pensamiento de los personajes, todo lo que ocurre en su mente antes de decir lo que tienen que decir, antes de analizar eso, pues es inevitable que también te caigan veintes de tu vida y que te hagan replantearte cosas, y ese proceso no es fácil, muchas veces es doloroso y muchas veces es frustrante, pero a mí me gusta porque también a la vez es muy nutritivo. ¿Sabes? Creo que uno de los objetivos, mucha gente dice que uno de los objetivos de la vida es ser feliz, ¿no? Desde esta concepción un poco romántica. Y no digo que no, pero a mí también me gusta ver uno de los objetivos, o sea, ya cuando yo abandoné como esta cosa de querer trascender y todo esto, me puse a pensar cuál es el objetivo entonces, y creo que uno de ellos es conocerse a uno mismo, conocer cómo estás construido, cómo estás anudado justamente, y desanudarte para entender cuáles son las cosas que son tuyas, cuáles son las cosas que se te implantaron, por qué dices lo que dices, por qué eres como eres, por qué tomas las decisiones que tomas. Y una vez entendiendo esto, después de todo este proceso incómodo, frustrante y doloroso, una vez que empiezas a entenderlo, porque es un proceso y nunca terminas de entenderlo, incluso un texto nunca terminas de escribirlo y tampoco terminas de analizarlo, porque es un proceso, es un aventar la piedrita constante, no con el objetivo de terminar, pero digamos, una vez que estás en ese proceso también es bien nutritivo, porque te caen muchos veintes, porque te das cuenta y te entiendes, y en la medida que te entiendes, sabes entender también las decisiones que tomas, y entonces
quiero creer, tomas mejores decisiones también. Pero bueno, también hay que ser bien inteligentes en saber cuándo, cómo y dónde es un buen lugar para hacer este proceso, porque luego, si no tenemos la suficiente paciencia o si no estamos en el momento correcto quizá de nuestras vidas, en lugar de ayudarnos, creo que nos puede perjudicar, creo que nos podemos viciar en revivir traumas del pasado o en revivir cosas que solamente nos hagan daño, y a veces hay que entender también que nuestra mente y nuestro cuerpo no está preparado para ello. Pero en tanto nos sintamos listos, creo que hacerlo nos nutre mucho, no solo como artistas, en el caso de las actrices, los actores, etcétera, sino también como personas, como humanos atravesando este proceso de la vida. Entonces nada, quería compartirles eso. Uno de los procesos que hago yo, y esto lo saqué de otro de los maestros grandes que tuve, que fue José Meléndez, es al revés, porque normalmente los guiones o los textos pues vienen impresos solamente por una cara, y entonces él nos recomendaba que al reverso escribiéramos justamente este subtexto, qué es lo que creíamos, cuál es el tren de pensamiento de los personajes, por qué estaban diciendo lo que decían, por qué hacían lo que hacían, y entonces teniendo ya muy claro el texto y el subtexto, el frente y el reverso, te da una visión un panorama más amplio de las cosas, y eso te facilita muchísimo más el trabajo. Entiéndase esto como una metáfora en todo momento. Y para aterrizarlo muchísimo más en un consejo, pues creo que el escribir es ese proceso. O sea, aquí es escribir el subtexto literal de nuestro texto, pero en la vida podría ser a lo mejor un diario, ¿no? Un diario pero no un diario en el que anotes necesariamente qué es lo que pasó, ¿no? Como hoy fui al supermercado y hice esto, que sí, pero convengamos en que esas son las acciones, y lo que estamos tratando de desentripar es el subtexto de esas acciones. Entonces, si se animan a iniciar un diario, creo que son fechas súper indicadas para hacerlo ahora que estamos iniciando año. Pues les recomendaría hacerlo desde ahí, desde cómo se están sintiendo, qué es lo que están pensando, incluso hasta qué es lo que están soñando, ¿no? Si es que lo recuerdan. Y luego leer eso a la distancia te va a dar un montón de pistas, no solo con respecto a por dónde irte, sino por qué estás parado donde estás.